Damos inicio al debate de esta noche. Hoy tenemos a dos invitados para discutir sobre la crisis en Venezuela. En primer lugar tenemos al doctor Jesús María Alvarado, quien es director del área institucional de la Fundación Libertad y Desarrollo, y la licenciada Tanalí Patrullo, es socióloga y docente universitaria. Muchas gracias por estar en esta noche. Está llegando el fin del régimen chavista en Venezuela. ¿Qué es distinto o qué elementos distintos tenemos en esta crisis de las que anteriormente hemos tenido? Licenciada, empezamos con usted. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por el interés de este debate. ¿Qué hay de diferente? Bueno, muchas cosas diferentes. Yo creo que la primera y la más importante de las diferencias es que este evento convoca nuevamente la emoción, pero de nuevos sectores, ¿no? No es un movimiento de la oposición a Maduro, es un movimiento de rescate de Venezuela. Pero en otras ocasiones ya hemos visto manifestaciones multitudinarias, se llenan las calles, pero no pasa nada. Sí, obviamente la sensación de que es un episodio conocido, las manifestaciones, puede generar la sensación de que es otro episodio más de lo mismo. Pero pasan cosas nuevas. Efectivamente tenemos un nuevo liderazgo. Podrán decir, bueno, pero no es nuevo liderazgo. Sí, es el liderazgo que emergió desde 2007. Guaidó, el presidente Guaidó, es expresión de ese liderazgo, ¿no? De una nueva generación que está teniendo nuevas ideas para manejar esta nueva coyuntura. Y eso rompe con lo que había venido pasando en la oposición y los ataques dentro de la misma oposición de más purista o más radical o los colaboracionistas, porque Guaidó aglutina y agrega y genera esperanza. Entonces, ¿usted ve que hoy sí la oposición está unida? La oposición tiene mejores oportunidades. No puedo decir que estén unidos, pero digamos que también ese es otro elemento. Lo rápido de los acontecimientos ha permitido que la inteligencia con la que están trabajando Guaidó y su equipo, los acomodos, dificulte las tensiones de las facciones, ¿no? Está generando una buena negociación, lo cual da muchas esperanzas para poder entender cómo manejar esta nueva coyuntura. ¿Tiene usted esa misma perspectiva positiva, doctor? Yo creo que hay un factor determinante en estos 20 años de tragedia de Venezuela, que es la reacción de la comunidad internacional y el cambio de correlación de fuerzas en los países en América Latina. Es decir, si no hubiésemos tenido un secretario general de la OEA como Luis Almagro, que hubiese capitaneado un esfuerzo internacional para aislar a Venezuela, de cierta manera, de la región, o las reacciones del gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, y por supuesto las elecciones que han pasado en América Latina con la victoria de Macri, con la victoria del presidente Duque, con la victoria del presidente Bolsonaro, creo que no hubiésemos estado en esta situación de hoy. Es decir, creo yo que ha sido determinante la presión internacional, y eso ha repercutido en las dinámicas políticas nacionales, porque lamentablemente en estos 20 años de deterioro institucional, económico, social, lamentablemente creo que las fuerzas nacionales son débiles. Es verdad que hay un liderazgo, es verdad que hay una esperanza en cuanto a estos nuevos liderazgos asumiendo roles que en otro momento no se tenían, pero creo que la situación de carestía económica, social, espiritual, la emigración, la destrucción del aparato productivo, hacen que las fuerzas en Venezuela sean muy precarias para poder enfrentar a una dictadura casi en vía totalitaria como la de Venezuela. O sea, ¿ve más factores externos que internos jugando en esta crisis? Yo creo que si las fuerzas nacionales no pueden enfrentar solo esta situación, cuando se dicen los venezolanos, esto es un problema solo de los venezolanos, ha quedado demostrado que no es un problema solo de los venezolanos, sino que también es un problema regional, es un problema de la región y es un problema que involucra fuerzas internacionales que lograrán también apoyos respectivos a que la oposición pueda levantar cabeza. ¿Es capaz la comunidad internacional de ejercer una presión para que caiga el régimen chavista o no? Porque si uno se va a la evidencia, Cuba tiene muchísimos años de estar ahí y no ha pasado nada. Sí, bueno, evidentemente la nueva
la nueva cuadratura internacional nos da, la nueva geometría nos da una nueva posibilidad de que los apoyos y las dinámicas sean distintas. Efectivamente, sin Almagro y sin el papel de la OEA no tendría sentido, y por eso de las acciones internas, una de las primeras del presidente Guaidó es precisamente crear una plataforma internacional de apoyo. ¿Cuánto puede hacer la comunidad internacional? Mucho, evidentemente. Yo diría que en esa agenda que se ha planteado el inicio de esta nueva etapa, el crear ese canal humanitario es la mejor expresión de ver hasta dónde las ayudas internacionales y los apoyos internacionales se van a hacer efectivos, pero ¿no? Si uno ve realmente la situación en Venezuela, es un grupo de personas que tomaron el poder, que tienen armas, que tienen al ejército, pareciera, de su lado, y ante eso, la única forma en que pueden soltar el poder puede ser una intervención militar por parte de Estados Unidos y de los países aliados de la región. ¿Realmente ven un escenario Quizás lamentablemente la situación de Venezuela ha llegado a tal nivel de precariedad en que el gobierno de Venezuela ha asfixiado completamente las fuerzas democráticas alternas? Es un sistema en donde está hace años al margen de la Constitución, no como dice la comunidad internacional de que el presidente Maduro es ilegítimo a partir de enero de 2019. Es decir, hemos tenido una debacle institucional que data desde 1999, y en ese sentido la democracia en Venezuela ha sucumbido desde su inicio, el Estado de Derecho también. Entonces, frente a eso, la posibilidad de que la comunidad internacional asfixie al gobierno es muy real. ¿Por qué? Porque el país cada vez es Pero más la pregunta dependiente. es, ¿intervención militar, sí o no? Yo creo que eso es una posibilidad que yo creo que la región no está dimensionando y que puede ser muy real. Es decir, si las fuerzas democráticas nacionales o una toma de conciencia del país por parte de los sectores militares o una reflexión que yo veo que cada vez más lejana del propio gobierno no se dan, y no hay esa fractura militar a la cual está apostando la comunidad internacional, y creo yo que las fuerzas democráticas venezolanas, se puede dar esa intervención militar. Licenciada, ¿estaría usted de acuerdo con una intervención militar? No, de acuerdo no, de acuerdo de ninguna manera, ¿no? O sea, el que sea un escenario no quiere decir que esté de acuerdo con ese escenario, ¿no? Creo que la situación obviamente es muy delicada. Yo creo que efectivamente la estrategia de Estados Unidos es dejar todas las piezas, como ha dicho, sobre la mesa, pero dejando con esa estrategia de disuasión. Aquí está, o sea, no se resbala un papelito al azar de Bolton diciendo la posibilidad de 5.000 efectivos militares trasladados a Colombia. O sea, eso no es casual y tampoco es un accidente. O sea, hay muchas señales desde el Departamento de Estado de, bueno, aquí no estamos jugando, aquí hay ese escenario. Pero también es cierto que la Casa Blanca ha planteado, bueno, todas las piezas están sobre la mesa, pero no las tienen que pedir. Y yo no estoy segura de que el gobierno de transición quiera tener como inicio de su gestión una intervención militar solicitada desde el gobierno de transición. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Son que hay incluso una milicia rusa que ha ingresado a Venezuela. Sí, y eso, y igual que la presencia de efectivos cubanos en las jerarquías de mando, tanto del ejército como de toda la administración pública, es algo que existe, ¿no? Eso no es algo que se ficciona, se fantasea, existe, pero la presencia de ellos y las implicaciones que ello puede tener hacia futuro tendrá que ir siendo gestionado a la manera que este gobierno de transición va a ir diseñando su estrategia, y su estrategia en este momento... ¿Usted cree que es posible que las fuerzas internas logren derrocar al gobierno? Sí. ¿Sin una intervención internacional? Sí, creo militar que me refiero. Sí, no, militarmente habrá que actuar, pero no sé si vamos a llegar al punto donde los venezolanos vamos a tener que pedir la presencia de los marines o de los cascos azules. Yo sigo confiando, sigo esperanzada en que todas estas medidas van a permitir que los sectores de tropa que han venido demostrándose en todos estos días van a poder generar un movimiento desde abajo en las Fuerzas Armadas, unido con la estrategia que a mí me parece la inteligente, que es ofrecer vías de salida a los cuadros militares altos. O sea, la estrategia del presidente Guaidó, de la amnistía, la estrategia de ir ofreciendo garantías para la posible salida de esos cuadros, es la solución de primera mano en la que tenemos que optar.
La amnistía. Muchos ven que en los últimos 20 años han habido graves violaciones a los derechos humanos, atropellos, crímenes. ¿Es posible hablar de una amnistía en el caso de Venezuela? Yo creo que amnistía en el caso de crímenes de lesa humanidad o crímenes en derechos humanos en general no cabría la amnistía, claro. Son imprescriptibles, la propia Constitución de Venezuela así lo dice. Pero los responsables de eso serían los más altos cargos militares. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de una amnistía? Bueno, yo creo que es una especie, como incluso han dicho algunos sectores de la oposición, una especie de ramo de olivo para convencer a fuerzas que estén aliadas hasta ahorita al gobierno para que se sumen a las filas de la oposición. Pero lamentablemente lo que hemos visto con esta proclamación de amnistía es que no se han movido grandes sectores del régimen chavista hacia los factores de oposición, con lo cual la amnistía no pasa de ser una especie de tratar políticamente de lograr una especie de reconciliación nacional en un país, lamentablemente, eso se tiene que decir, que está dividido, un país que está dividido, que está fracturado y que las fuerzas, me parece, insisto con este punto, las fuerzas del país, tanto políticas como sociales, están disminuidas. Insistir en la idea de que es un problema exclusivamente nacional me parece que puede llegar a un peligro mayor. ¿Cuál es este peligro mayor? Que Maduro y el régimen de Maduro, aunque régimen sería denominarlo como orden, yo diría el estado de cosas que crea Maduro, puede llevar a una fractura incluso en la oposición. ¿Por qué? Y esto suena a algo que yo creo que deberían las fuerzas de oposición pensar, porque si no se dan los cambios que la oposición espera, que sean democráticas y que sean pacíficas, lo que va a suceder es que algunos sectores de la oposición, al temer que haya una posibilidad de intervención extranjera, se sumen a las filas del gobierno nacional con un discurso que cada vez está más fuerte, ultranacionalista, soberanista, etcétera, etcétera. Entonces las cosas se pueden ser más complejas de lo que hasta ahora creo que se está discutiendo tanto nacional como internacionalmente. Tiene la oposición que cerrar filas, tiene la oposición que tener una estrategia más articulada, tiene la oposición que estar convencida de que las fuerzas internacionales que son aliadas a la causa de Venezuela pueden ayudar a esta solución que sencillamente es un escenario que nunca había visto en la región. Esto puede sonar escandaloso, pero no hay un caso, me parece a mí, similar en la región históricamente a lo que está pasando en Venezuela. Y eso implicará que la comunidad internacional, como está pasando, creo yo, ya está jugando hasta un lenguaje no diplomático, porque la situación lo amerita. Si el problema es extremo, las soluciones pueden llegar a ser extremas. Pero hay algunos que critican la intervención internacional y lo que dicen es, bueno, realmente se justifica, por ejemplo, que Estados Unidos, Brasil y esos países utilicen un lenguaje tan agresivo si un país tiene derecho a autodeterminarse, sea la tragedia que sea. Bueno, es que son esos discursos maniqueos, ¿verdad? O sea, intervención ya hay de los cubanos, o sea, intervención ya hay, ¿no? Además, facilitada por el gobierno de Maduro. Entonces, bueno, ahí pongamos las cosas como con cuidado para esos discursos tan radicalmente nacionalistas o que son benevolentes, ¿no? Si la intervención es buena, si es de un lado y mala si es de otro, como que no, ¿no? ¿Es un país intervenido? Yo de ninguna intervención, no quiero ni la de los cubanos, ni los rusos, ni la de los Estados Unidos, ninguna. A las fuerzas de oposición estén debilitadas, por supuesto que están debilitadas. Si tienes que estar todo el día resolviendo cómo comes, pensando cómo vas a sobrevivir, evidentemente tienes un problema de fondo. Pero yo creo que la estrategia que se ha venido construyendo es una buena estrategia. Efectivamente, si tú tienes una comunidad internacional favorable a un nuevo liderazgo que está buscando, uno por la vía de la amnistía, crear condiciones no para los altos mandos y los que han cometido los grandes delitos de lesa humanidad, sino para precisamente los cuadros medios, la tropa, que vean que hay una opción de salida, porque ellos definitivamente no tienen opciones planteadas desde el gobierno. Cuando la presión económica se incremente más, porque ya va a empezar, ahora sí es verdad que la situación económica va a ponerse aún peor para el régimen, porque ya el endeudamiento que tiene es extremo, y aunque China y Rusia estén diciendo que están apoyando porque hay un problema de factura, de deuda que está allí, pero más dinero no sé cuánto estén dispuestos a dar en este momento para seguir sobreviviendo. Y el efectivo, el cash, ya dijeron que no lo van a tener por vía de Estados Unidos. ¿Qué pasa si se fracasa una vez más
y el régimen resiste toda esta presión. ¿Cuál es el escenario para Venezuela? Si se fracasa una vez más, y yo espero que eso no pase, el régimen de Maduro se consolidará. La región verá un esfuerzo internacional y nacional fracasado, el gobierno se radicalizará una vez más, y eso ha pasado en 20 años, es decir, ha pasado fracaso tras fracaso de la oposición, tanto por las vías constitucionales como cuando la oposición ha tenido ciertas aventuras políticas, y eso lo que ha significado es que la llamada revolución bolivariana, chavista, madurista, se profundice. Ese riesgo se corre, me parece a mí, si no se hace una especie de acción política contundente, tanto nacional como alianza internacional. Yo estoy de acuerdo con decir, en un mundo ideal una intervención extranjera sería indeseable. Eso sería lo deseable sería que los canales institucionales y nacionales y democráticos funcionaran. Lamentablemente lo que estoy es describiendo un hecho. El hecho es que la comunidad internacional, a la cual se le ha pedido ayuda y soporte para la causa de la democracia en Venezuela, ha reaccionado. La reacción de la comunidad internacional ha sido muy contundente, y el gobierno venezolano lo que ha hecho es radicalizarse más. ¿Qué va a suceder en los días siguientes? Lo que vamos es una espiral de violencia, y eso es lo que dice la ONU, esas son las preocupaciones de la OEA, esas son las preocupaciones del Departamento de Estado. La región debería estar, en este caso, consciente de lo que se avecina. Es un gran conflicto tanto nacional como regional, y lamentablemente el ejército se ha puesto del lado de las fuerzas democráticas. Yo, como venezolano, también diría que, así como se habla tanto de este discurso nacionalista y soberano, recordemos que este llamado Ejército Libertador salió fuera de las fronteras de Venezuela a dar la libertad. Bueno, y también vinieron gente fuera de Venezuela a dar la libertad o la independencia. Con lo cual, si no tenemos los recursos para poder garantizar esa libertad y el Estado de Derecho, y que la tragedia continúe, bueno, pidamos ese soporte internacional para que las fuerzas nacionales puedan hacer los cambios, ¿no? Pero realmente podría hablarse de un cambio en Venezuela, porque otro escenario es que se vayan estas personas que están actualmente, pero que entre otra facción del chavismo, de pronto más moderada, pero que de todas formas no va a significar un cambio tan latente para la población. Bueno, eso no suena muy razonable, en el sentido de que si tenemos elecciones limpias y justas, el chavismo tendrá alguna representación parlamentaria, pero va a ser lo que es, 30% de la población. Pero debería dejarse al chavismo participar en unas elecciones. Sí, por supuesto. O sea, yo no tengo en ese sentido, o sea, de pensamiento democrático. O sea, hay fuerzas que serán chavistas, tal vez ya no maduristas, hay un chavismo disidente, hay unos ideales políticos que ahí se construyeron y son, a mi juicio, absolutamente legítimo. ¿Se puede dejar participar en las elecciones a un chavismo después de lo que pasó? Bueno, vamos a tener la misma paradoja que tuvimos en el año 99. A alguien que intentó derrocar un gobierno legítimo que estaba en contra del sistema político constitucional, se le dejó correr abiertamente, intentó hacer 2 golpes de Estado, sabotear el sistema democrático, y la consecuencia fue la destrucción del sistema. Entonces eso va a ser una paradoja. ¿Se le debería proscribir como a los nazis, por ejemplo? En algún momento, y a lo mejor esto suena muy duro, así como el nazismo, no en el caso de Venezuela específico, el nazismo es una ideología proscrita por los daños que hemos visto, que se han constatado históricamente, que han hecho. Bueno, el chavismo, para mí, o el madurismo, o el castrismo, o el socialismo en general, que tanto daño ha hecho en Venezuela, el año 47 hasta ahorita, más radical desde el 99 hasta ahorita, bueno, debería pensarse si una ideología cuyos resultados son evidentemente dramáticos puede dársele todo el cauce y la confianza plena para que puedan volverse contra la propia democracia. Eso es toda una literatura hoy moderna sobre si podemos dejar que los enemigos íntimos de la democracia participen en la democracia y destruyan la democracia. Eso será un gran debate político en Venezuela, pero efectivamente son unas fuerzas que están en la sociedad y que no puedes desconocer, y que por tanto van a tener un rol en sociedad. Lo cierto es que Venezuela está ahorita, el pueblo venezolano está en una batalla muy importante, tal vez la gran batalla que han librado hasta este momento, y ojalá la ganen, por el bien no solamente del pueblo venezolano, sino también de América Latina. Gracias a ustedes por su participación, a ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con el análisis.